Primera estación, el podcast de estacionpacífico.com con Miguel Ángel Vargas. Es traído a ustedes por La Marina, va con tu estilo, Cervecería de Colima, nos gusta mucho ser de aquí, y Kiosco, celebremos lo nuestro. Noticias, entrevistas, análisis, opinión, todo lo que necesitas saber para comenzar tu día en Colima. Primera estación, el podcast de estacionpacífico.com con Miguel Ángel Vargas. Comenzamos. 7 de la mañana con 1 minuto, 18 grados centígrados. Muy buenos días, les saluda Miguel Ángel Vargas, transmitiendo desde la cabina de Super 98.9 en la tierra favorita del sol, aquí en Colima capital. Y del sol, y ya nada, de la lluvia nada, no, todo noviembre no ha llovido, ¿no? En octubre fue la última vez que llovió. Nada de nada. Bueno, desde la tierra favorita del sol, desde Colima capital, comenzamos Informe 24, una producción de estacionpacífico.com para Grupo Audiorama Comunicaciones. Hoy es viernes, ya es viernes, es 20 de noviembre de este fatídico 2020, es día aniversario de la Revolución Mexicana. Platicaremos un poco de eso, pero bueno, antes de entrar en los temas, saludamos a quienes nos escuchan en toda la zona metropolitana de la capital colimense a través del 98.9. Saludamos también a quienes nos sintonizan a través de Max 105.3 allá en Tecomán y alrededores, y de la misma forma le damos la bienvenida a toda la gente que nos ve y nos escucha desde la transmisión que hacemos vía Facebook, en la cuenta Estación Pacífico en esta red social. Si ustedes no nos siguen todavía en esta red social, facebook.com/espacífico, o si gustan poner en el buscador Estación Pacífico, ahí sale la página con un logo de un faro con negro, blanco y ¿qué será? Como turquesa. Nos pueden dar like, seguir, y bueno, todos los días en la mañana empezamos a las 7 de la mañana, empezamos esta transmisión también vía Facebook Live obviamente en esta red social, lo que nos permite llegar a gente pues más allá de lo que podemos hacer a través de pues las frecuencias de radio en las zonas donde tenemos la convenio con Grupo Audiorama Comunicaciones. Les agradezco entonces su compañía, que con esto, que con ella nos estén reiterando su preferencia, y nosotros buscaremos corresponderles esta mañana como intentamos hacer todos los días. Permítanme, me voy a poner el cubrebocas que se me había olvidado. Y es viernes, pero ni en viernes debemos relajar las medidas. Y bueno, les agradezco que estén con nosotros, porque con su compañía nos están reiterando su preferencia, y nosotros buscaremos, como todos los días, corresponderles con mucha información útil generada a través de un trabajo periodístico serio, un trabajo periodístico riguroso para todos ustedes. ¿Qué temas vamos a tratar en las próximas 2 horas? Bueno, tenemos varios temas, todos ellos importantes. El día de ayer la autoridad electoral local firmó un pacto de civilidad con los partidos políticos. Se quiere tener campañas de altura, se quiere tener campañas de propuestas y no de descalificaciones, y un poco va en ese sentido. Hubo algunos partidos, entre ellos el que sale mejor posicionado en las encuestas, Morena, que no acudió a firmar este pacto de civilidad. Su dirigente dijo que le parecía pues un hecho meramente mediático, pero bueno, seguramente también se podrá analizar si en Morena, si al interior de Morena ha habido civilidad, ¿no? Y si en casa no están dispuestos, pues al menos que hay que aplaudirles la congruencia, ¿no? Hay que aplaudirles la congruencia de que no son farol de la calle y oscuridad de la noche, son no civiles, no dispuestos a la civilidad en casa como en la calle. Pero bueno, ya estoy emitiendo mi opinión. Les vamos a contar un poco de qué trata este pacto, quiénes sí acudieron, quiénes no, y cuál es la idea de la autoridad electoral al respecto. En un tema de mucha mayor relevancia, pues familiares que buscan a sus seres queridos desaparecidos en Colima y que tienen sospechas de que pudieran estar en la zona limítrofe entre Colima y Jalisco, o en el estado de Jalisco, pues no quitan el dedo del renglón, no se dan por vencidos. Y bueno, este viernes es el último día de búsquedas en campo que iniciaron el día lunes con apoyo de autoridades jaliscienses, después de mucho batallar, porque ellos pues se han convertido, principalmente ellas, casi todas son madres de familia, se han convertido pues en
detectives, en peritos, en investigadoras, y pues tienen indicios que apuntan hacia ciertos municipios en el estado de Jalisco, y fueron con las autoridades jaliscienses a decirles: ayúdenos a hacer búsquedas. Les platicaremos un poco de eso, una nota pues trabajada por mi compañera Celina Pinto, que es quien le ha dado seguimiento puntual a estos temas. Vamos también a revisar obviamente la información surgida desde la Cámara Alta del Congreso de la Unión, del Senado de la República, que aprobó el día de ayer en lo general y en lo particular la regulación integral del consumo y del comercio de la marihuana para fines lúdicos y medicinales, con una reforma al artículo 81 de la Ley Federal de Salud. Toda la gente que tiene mucho tiempo pugnando por la despenalización en el consumo lúdico de la marihuana, pues está contenta porque esto ha avanzado en el Senado de la República y tendremos los detalles. Y no es tanto porque se hayan puesto porque de motu propio se hayan puesto las pilas, sino que tenían un mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, derivado, recordarán ustedes, de un amparo concedido a distintas personas en lo individual, en donde se determinó que el consumo lúdico de marihuana pues representaba el libre desarrollo de la personalidad y que este no podría ser coartado por el Estado. Pues eso llevó a la obligación del legislativo de regular la despenalización. Si se entiende constitucionalmente por el máximo tribunal que tengo derecho a fumarme un churro si se me da la maldita gana fumarme un churro, pues entonces el legislativo tenía la obligación de regular pues cómo me puedo fumar un churro, dónde puedo comprar marihuana, quién me la puede proveer, quién la puede producir, quién la puede distribuir, cuánta puedo tener como consumidor y todo eso. Tendremos los detalles. Es una regulación compleja y obviamente pues no todo el programa será al respecto, pero será un tema que le estaremos dando seguimiento, que le hemos dado seguimiento desde que pues comenzaba esta obligación mandatada por la Suprema Corte al Legislativo Federal. También vamos a actualizar la información de la pandemia. En las últimas 24 horas, 29 nuevos casos y 2 defunciones en Colima. A escala nacional, 4.472 nuevos contagios y 576 muertes. La Secretaría de Salud Estatal aseguró que de mantener las medidas sanitarias, Colima podría pasar a semáforo amarillo en un par de semanas, en diciembre. También, les cuento qué entrevistas vamos a tener. Estos son los temas que vamos a estar abordando. En cuanto a entrevistas, a las 7:45 de la mañana entraremos en comunicación vía telefónica con Siria Salazar, directora del Instituto Colimense del Deporte, el INCODE. Hablaremos sobre el arranque de la construcción del Centro Acuático de Occidente, Alberto Isaac, que estará ubicado en la Unidad Deportiva Morelos, y aprovecharemos también para conocer los detalles sobre el Premio Estatal de Periodismo del Deporte, que fue entregado pues esta semana, quienes lo recibieron y demás, y también sobre la inauguración del Centro Estatal de Alto Rendimiento de Ajedrez. A ver si nos alcanza el tiempo para abordar todo esto. Si no, la volvemos a invitar, pero hay muchos temas relacionados con el deporte estatal que estaremos conversando con la directora del INCODE. Después de las 8 de la mañana entraremos en comunicación vía telefónica con Indira Vizcaíno. Ella es exdelegada del Gobierno de México, ya pasado a hacer trabajo partidista. Ha anunciado que tiene intenciones de participar en el proceso electoral en curso, y él hace exactamente una semana, a través de sus redes sociales, se daba a conocer una reunión que tuvo con la dirigencia nacional de Morena, y le preguntaremos un poco sobre eso, ¿no? Sobre qué habló con Mario Delgado y con Citlali Hernández, presidenta y secretaria general de Morena a nivel nacional. Conoceremos también, le preguntaremos algunos sobre las alianzas y sobre el jaloneo que se percibe desde fuera, se ha dado internamente entre personajes que están alrededor de Morena y de la autodenominada 4T aquí en la entidad. 8 de la mañana, Indira Vizcaíno vía telefónica, y después de las 8:30 estará con nosotros en esta cabina Noé Guerra. Él es director del Archivo Histórico del municipio de Colima, es un historiador reconocido aquí en la entidad, y nos hará el favor de platicar un poco de qué pasaba en Colima al arranque del inicio de la revolución mexicana. Estamos hoy celebrando esta fecha.
el puente se pasó para el lunes anterior, pero hoy es la fecha pues de celebración de la Revolución Mexicana y platicaremos de ello con nuestro amigo Noé Guerra. Estos son los temas que vamos a abordar el día de hoy. Les recuerdo que nos pueden enviar cualquier pregunta, cualquier comentario, cualquier sugerencia, cualquier reclamo, cualquier información de lo que está sucediendo allá donde ustedes están. Muchas veces pues la noticia está más cerca de ustedes que nosotros y nos pueden ayudar pues a saber lo que está pasando en todas las regiones del estado de Colima y para nosotros poder reaccionar periodísticamente. Así es que bienvenido cualquier comentario vía WhatsApp en el 312-171-0598, 312-171-0598. Dicho lo dicho y anunciado lo anunciado, después de una pausa que será muy breve, comenzamos. Efectivo cuando quieras en La Marina. Ahora puedes disponer de efectivo con tu línea de crédito La Marina. Acude a tu sucursal y te decimos cómo. Consulta condiciones en tienda. La Marina va con tu estilo. No quitamos el dedo del renglón, nos dice Carmen Sepúlveda, presidenta de la Red de Desaparecidos en Colima AC, lo dice vía telefónica a nuestra compañera Celina Pinto de estacionpacifico.com, y es que tras poco más de 2 años de trabajo y cerca de 2 meses de insistir a autoridades estatales y federales sobre la necesidad de hacer búsquedas de campo en los municipios limítrofes entre los estados de Colima y de Jalisco, pues lograron alcanzar este objetivo. Comenzaron a hacer visitas de campo. Desde el pasado lunes, el pasado 16 de noviembre y hasta el día de hoy, el colectivo, que es integrado por familiares de víctimas de desaparición en Colima, pues ha estado haciendo búsquedas en predios, en ríos, en lotes ubicados en pueblos de Jalisco, pues tienen indicios de que varios de sus seres queridos podrían encontrarse en esa zona. Carmen Sepúlveda detalló que previo a esta semana de búsquedas en campo, la Red Desaparecidos en Colima realizó reuniones, algunas de ellas virtuales y cuando las circunstancias lo permitían, algunas presenciales, con representantes de la Comisión Nacional de Búsqueda, las comisiones de búsqueda de Colima y la de Jalisco y las fiscalías de ambos estados para establecer las fechas en las que iban a realizar estas comisiones. Vamos a escuchar parte de lo que nos dijo la presidenta de la Red Desaparecidos en Colima. Al final de cuentas, después de la conferencia de prensa que fuimos a dar a Jalisco, se logró que la fiscal de Jalisco nos recibiera, se tuvo una plática, en esa plática estuvo la CNB también con nosotros y pues se concretó después de 2 años y después de otros 2 meses de trabajo de si dan permiso, de no dan permiso, pues se concretó en sí la búsqueda. Se tuvieron reuniones virtuales en las cuales se estuvieron poniendo de acuerdo Comisión Nacional de Búsqueda, Comisión de Jalisco, Comisión de Colima, Fiscalía de Jalisco y Fiscalía de Colima, en conjunto con el colectivo de Red Desaparecidos. Fueron en octubre, noviembre y al final de cuentas la última fue, y a partir de ahí se puso, la última reunión fue aquí en Colima, que vino la CNB, y a partir de ahí se quedó el día en que se iba a hacer la búsqueda aquí, que fue del 16 al 20, de lunes a viernes, la búsqueda. Y también nos explicaba de las reuniones que tuvieron, que llevaron a estas labores de búsqueda. Escuchemos. Entonces, mira, vamos a seguirnos desplegando hasta el viernes. Esto sí no te lo puedo decir para dónde vamos, pero seguimos en el municipio de Jalisco. Fíjate, tristemente, no. Tristemente para nosotros no hemos tenido éxito en nuestra búsqueda. Teníamos indicios, teníamos en la página nos dijeron que queda mucho, en carpetas de investigación, pero pues no, hasta ahorita no hemos encontrado. Sabemos que en sí, pues no está, a lo mejor lo vamos a encontrar ya ahorita, ya con nuestra desesperación y angustia, a lo mejor lo vamos a encontrar ahorita aquí. Sabemos también de antemano que donde están es en el mero pueblo, pero pues ahí no podemos encontrar tampoco nosotros, pues ¿qué lo hacemos? Y pues la verdad, aunque estamos desilusionados de no encontrar nada, no quitamos el dedo del renglón y sabemos de antemano que Dios nos tiene que ayudar en algo, la verdad. Un contingente conformado por representantes de las referidas comisiones de búsqueda, las estatales de Jalisco y de Colima, la nacional, por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Secretaría de Marina, de la Fiscalía General del Estado,
de ambos estados, de Colima y de Jalisco, de la Secretaría de Seguridad Pública de Colima, de la Unidad de Protección Civil de Colima y también de Jalisco, así como del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, acompaña al colectivo de familiares desaparecidos en estas tareas realizadas en campo. Colima registró hasta agosto de 2020 un total de 1,238 personas desaparecidas y una tasa de 157.7 casos por cada 100,000 habitantes, la segunda más elevada en este tipo de delitos a nivel nacional, de acuerdo con los datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas procesados por México Evalúa. La explosión, por así decirlo, de desapariciones es otro capítulo de la crisis de inseguridad que vive Colima y que vive el país. Colima, que desde 2016 se ubica con los mayores niveles proporcionales de violencia homicida en todo el país. La presidenta de la Red de Desaparecidos en Colima, Carmen Sepúlveda, precisó que durante los primeros días de estas tareas las búsquedas se llevaron a cabo en el municipio de Tonila, Jalisco, a 30 kilómetros de la capital colimense, que no será el único sitio donde busquen indicios de sus familiares, pero por cuestiones de seguridad pues no comparten ubicaciones exactas de las tareas que están realizando. Hasta el pasado miércoles las acciones no habían derivado en la localización de personas o indicios, y los integrantes de esta red pues siguen a la expectativa, siguen esforzándose y siguen, según sus palabras, sin quitar el dedo del renglón. El pasado 23 de septiembre, la Red de Desaparecidos en Colima ofreció una rueda de prensa en la Glorieta de los Niños Héroes en Guadalajara, Jalisco, bautizada como la Glorieta de las y los desaparecidos por estos colectivos de búsqueda. Ahí manifestaron su intención de coordinarse con autoridades de ese estado al asegurar que tienen indicios que algunos de sus seres queridos no localizados podrían encontrarse en municipios del estado de Jalisco colindantes con Colima. Aquel día dijeron tener información de que específicamente en Tonila había presencia del cártel Jalisco Nueva Generación, situación que les impedía acceder al pueblo a realizar estas búsquedas. La presidenta del colectivo dijo que si bien se han enfrentado a complicaciones burocráticas y económicas, estas situaciones no les han impedido continuar con los intentos para localizar a sus seres queridos. Recordó que el pasado 16 de noviembre, el pasado lunes, el día que iniciaron las búsquedas, una funcionaria de Jalisco dijo que no sería posible realizar excavaciones en un predio que formaba parte del itinerario, al aseverar que no se tenía permiso para ingresar a esta propiedad, pese a que anteriormente se les había dicho lo contrario. Pero finalmente lograron acceder y ejecutar las acciones planteadas en el lugar acordado. La presidenta de este colectivo añadió que otra de las dificultades a las que se enfrentan es la falta de recursos económicos para llevar a cabo las búsquedas en campo. Afirmó que la Secretaría General de Gobierno de Colima proporcionó la gasolina para efectuar las acciones de búsqueda, mientras que la Fiscalía Estatal les proporciona los alimentos cuando salen a realizar comisiones de este tipo. La Red de Desaparecidos en Colima acepta apoyos en especie para continuar con su labor, y cualquier persona puede ponerse en contacto con este colectivo y consultar las vías para contribuir con la causa a través de su cuenta de Facebook. Pueden poner Red Desaparecidos Colima y van a encontrar la página de la que estamos hablando. Pues son familias que no solamente han quedado incompletas, sino que su vida ha quedado en pausa al no saber el destino de sus familiares, y se tiene que hacer un esfuerzo institucional para encontrarlos. Lo que es lamentable es que este esfuerzo lo están encabezando ellos y no tanto las instituciones. Ellas son las que están empujando, y bueno, sería importante que todas las instituciones hicieran el máximo esfuerzo para dar con sus seres queridos, y sería importante que también en la población colimense y mexicana en general le diéramos la importancia a este tema, no porque no nos haya llegado esta tragedia a nuestras familias, es un tema que no es importante. Así es que aquí, desde estos micrófonos, seguiremos dándole espacio, seguiremos dándole atención, seguimiento puntual a estos temas, porque son importantes. Es una desgracia para estas familias y es una desgracia para el estado de Colima y para el país la cantidad de desaparecidos que tenemos. En Colima, el estado del país con mayores fosas clandestinas encontradas desde el arranque del gobierno federal, con más cuerpos en términos absolutos. Esto nos refleja el drama, la magnitud del drama de lo que se vive en este pequeño estado del Pacífico Central mexicano. Permítanme hacer una pausa breve y continuamos. Gracias por continuar con nosotros. Y bueno, antes de seguir con más noticias, con más información, yo quería hacerles un comentario. Hay instituciones de asistencia pública que hacen chamba que pues el Estado mexicano en los distintos órdenes de gobierno, por la razón que sea, no está
haciendo o no soluciona todas las necesidades que hay en nuestra sociedad. Y es el caso de la gente que tiene alguna discapacidad motriz y o intelectual. En el Centro de Desarrollo Integral Albatros, pues le dedican su tiempo, su esfuerzo a toda esta gente que requiere pues muchísima paciencia, muchísimo tiempo para ir avanzando poco a poquito con las dificultades que enfrentan en su vida diaria estas niñas, niños, jóvenes y algunos ya con mayor edad, para poder avanzar un poquito, poder hacer algún movimiento que no hacían, poder comenzar a tener un tipo de comunicación que no tenían. Y es una labor muy loable, que hemos conocido algunos casos pues especialmente sensibles que han tocado pues a nosotros, a los que abordamos, conocemos estas historias, y también a la gente que a través de este medio de comunicación pues las escucha. Recuerdo un caso pues muy emblemático de una madre que tenía que encerrar a su hijo en la cochera, que su hijo tenía distintas problemáticas del orden intelectual, y se desnudaba y se trataba de escapar, y pues ella tenía que salir y buscar ganarse la vida, y tenía que hacer lo necesario para tratar de mantener seguro a su hijo. Conocimos a través de una denuncia ciudadana de este caso. Nos pareció pues muy preocupante, obviamente sin hacer un juicio sobre las condiciones que llegaban a eso, pero independientemente de las razones que habían llevado a la madre a tomar esas decisiones, pues había cosas que se tenían que pues ver cómo resolver, porque no estaba bien cómo se estaba atendiendo. Y bueno, después de conocer esta historia en estos micrófonos, Albatros entró al quite, comenzó a ayudar a este joven, y avanzaron mucho. Después en realidad ya no sé qué pasó. Creo que tal vez algún retroceso pudo haberse dado, pero así como este caso hay muchos pues que en Albatros ayudan a la gente a mejorar en condiciones muy difíciles. Y bueno, como muchas instituciones de asistencia pública, pues obviamente tienen problemas de fondeo, y esta institución ha buscado por distintas vías hacerse llegar de recursos, es decir, no solamente pidiendo la solidaridad de la gente, que es entendible y que debería de ser así, deberíamos de apoyar los que tenemos alguna posibilidad, sino que también se han puesto pues creativos para vender cosas que les permitan allegarse de recursos para seguir operando. Y bueno, en esta temporada que ya se acerca lo navideño, han comenzado a vender nochebuenas, macetas de nochebuenas, que van desde los 35 pesos hasta los 180 pesos, dependiendo de los tamaños de las mismas, ¿no? Y si alguno estuviera interesado, pues creo que no solamente pueden tener bien decorado su hogar con motivos navideños, sino que pueden ayudar a esta noble causa. Las vías de comunicación son los teléfonos 312-315-2394, se los repito, 312-315-2394 y 312-323-4238, 312-323-4238. Ojalá mucha gente se anime a apoyar a Albatros para que pueda continuar con la noble labor que hacen por la sociedad colimense y por un sector pues muy vulnerable en la sociedad colimense. Miguel Ángel Vargas y estacionpacífico.com en Informe 24. Gracias por continuar con nosotros. Y bueno, ¿qué información tenemos que actualizar sobre la pandemia en nuestro país y en la entidad? Comencemos con la nacional. El día de ayer, 4.472 nuevos casos en todo el país, con lo que se llega a una cifra
de 1.019.543 casos confirmados acumulados a lo largo de la pandemia. Más del 3% de ellos se estima que se encuentran activos, 37.473. Además, se reportaron 576 decesos, con los cuales hemos superado la barrera de las 100.000 defunciones. 100.104 para ser precisos. Hay casi 400.000 casos sospechosos, de los cuales 74.000 si pudieran todavía arrojar un resultado de confirmación o de descarte del COVID. Los otros no se levantaron muestras adecuadas para poder hacer las pruebas de laboratorio. Eso es a nivel nacional. En el ámbito local, pues se llegó a 800 defunciones por complicaciones relacionadas con el COVID, así lo informó la Secretaría de Salud Estatal. Se acumularon ya 6.694 casos positivos. En esta última jornada, 29 nuevos casos y 2 fallecimientos. Estos 2 fallecimientos se dieron una mujer y un hombre, ambos mayores de 65 años de edad, habitantes los dos del municipio de Villa de Álvarez. Sobre los nuevos contagios, 14 se dieron en mujeres, 15 se dieron en hombres. Los 14 casos de mujeres son de mujeres entre los 20 hasta más de 65 años, 11 de las 14 reciben atención ambulatoria y 3 fueron hospitalizadas, 2 de ellas se encuentran graves. Los 15 restantes obviamente son hombres mayores de 30 años de edad, de los cuales 14 se recuperan en casa y solamente uno fue hospitalizado y es considerado paciente grave. Por lugar de residencia, de estos 29 nuevos casos, 10 son de Colima, 6 de Villa de Álvarez, 5 de Manzanillo, 5 de Tecomán, así como 2 mujeres de Cuauhtémoc y una de Coquimatlán. También se registró un caso foráneo, una mujer mayor de 65 años de edad, que el caso quedará pues registrado en su estado de residencia habitual. En el estado de Colima hay otros 55 casos sospechosos, de los cuales 45 pacientes están en aislamiento preventivo, 8 están hospitalizados y hay 2 personas que fallecieron y todavía no se tiene el resultado del laboratorio. Por otra parte, se han descartado a lo largo de la pandemia 5.308 pruebas que resultaron negativas al reactivo de COVID. Manzanillo se mantiene como el municipio con más contagios, acumula 1.885, le sigue Colima con 1.753, Villa de Álvarez con 1.435, Tecomán con 1.008, Cuauhtémoc reporta 150, Coquimatlán 134, Armería 111, Ixtlahuacán 99, Comala 77 y Minatitlán el que menos tiene con 42 casos acumulados a lo largo de la pandemia. Manzanillo se mantiene también como el municipio con la mayor cantidad de fallecimientos por esta causa, registra 280, Colima tiene 178, Villa de Álvarez 123, Tecomán 122, Armería contabiliza 23, Cuauhtémoc 22, Coquimatlán 19, Comala 17, Ixtlahuacán 10 y Minatitlán 6. Del total de casos, de los 6.694, 177 están activos, menos del 3%. Quien tiene más casos activos es el municipio de Colima con 64, luego sigue Manzanillo con 40, Villa de Álvarez 34, Tecomán 16 y bueno, ya los otros municipios muy pocos casos activos, Ixtlahuacán 6, Comala 6, Cuauhtémoc 6, Coquimatlán 4, Armería 1 y en Minatitlán no hay ningún caso activo en este momento de COVID. Además, pues casi 6.000 pacientes, 5.775 ya se han recuperado. La Secretaría de Salud Estatal dio a conocer que si la población continúa aplicando adecuadamente las medidas sanitarias establecidas para disminuir los contagios de coronavirus, en diciembre Colima podría pasar del color naranja de riesgo alto al amarillo de riesgo medio en el semáforo epidemiológico planteado por el Gobierno de México. La titular de la Secretaría de Salud Estatal, Leticia Delgado Carrillo, afirmó que durante los últimos días Colima ha registrado una desaceleración de los casos positivos y las defunciones reportadas, sin embargo insistió en que no es momento de bajar la guardia, pues el estado aún se encuentra en riesgo alto de contagios. Vamos a escuchar parte de lo que dijo la funcionaria estatal el día de ayer en la conferencia de prensa virtual que se ofrece en todas las mañanas, 8:30 de la mañana, entre semana, para actualizar la información de esta pandemia. Muy probablemente podamos pasar a fase amarilla en el siguiente mes, pero eso depende del entusiasmo que pongamos cada día, cada momento y en todo lugar con las medidas de protección. Podemos hacer que el esfuerzo valga la pena por ti, por tu familia, por todas y por todos. Y en ello nos necesitamos unos a otros. Les pido que mantengamos la guardia frente al COVID-19. Bueno, esto fue lo que dijo la secretaria, pidió mantener la guardia alta para seguir luchando contra la propagación de este virus.
Pero han disminuido los casos de COVID. La epidemióloga estatal Diana Carrasco descartó que el decremento de casos positivos se deba a que las instituciones públicas del sector estén aplicando menos pruebas para diagnosticar la enfermedad, sino que la demanda de atención médica ha disminuido en los centros hospitalarios del estado. Esto comentó al respecto la epidemióloga en la misma videoconferencia. La disminución de las pruebas que hemos tenido actualmente es porque la demanda de atención a los centros hospitalarios y las USMER en primer nivel de atención y estos laboratorios que también cuentan con esta certificación para la vigilancia epidemiológica, que son privados, han disminuido, es decir, hemos notado que los pacientes han llegado poco. Entonces, en este sentido, es por eso que estamos reportando estos números. Pues bueno, hay una disminución de casos, es lo que refleja también la demanda por atención médica en el sector salud estatal, pero pues obviamente no podemos echar las campanas al vuelo. Me parece que es un poco anticipable que 2 semanas después del pasado fin de semana, ¿no? Entre el, ¿qué fue? 15, 14, entre el 13 y el 16 de noviembre, es decir, que por ahí de finales de noviembre, inicios de diciembre, podamos empezar a ver quizás un repunte, porque hubo mucho movimiento, mucha gente que se fue pues a las playas a intentar vacacionar en este puente, y me parece que eso pues se va a traducir también en un pequeño rebrote seguramente. Así es que los datos van bien, sin embargo no se pueden echar las campanas al vuelo, tenemos que seguir cuidándonos porque hay mucha gente que no se ha enfermado todavía y esto va para largo, van avanzando, al parecer ya en las próximas semanas se podrían aprobar las vacunas, pero pues de aquí a que se tenga la vacuna producida a nivel masivo para todos los países y a que se distribuya, pues va para largo, así es que hay que seguirnos cuidando. Permítanos hacer una pausa breve y continuamos. Gracias por continuar con nosotros. Como les había adelantado, me acompaña a través de la línea telefónica la directora del Instituto Colimense del Deporte, el INCODE, Siria Salazar. Directora, muy buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy buenos días, Miguel Ángel. Pues se dio el arranque de la construcción del Centro Acuático de Occidente Alberto Isaac. Habíamos platicado previamente de este interesante mecanismo que, para buscar darle la vuelta, en lugar de pues justificar el por qué no, encontraron la vía al cómo sí, aprovechando este fideicomiso para impulsar el deporte de alto rendimiento, con base en un beneficio fiscal que pueden obtener las empresas que decidan apoyar este tipo de proyectos, pues destinar los recursos que iban a pagar de ISR a esto. Vino el secretario de Hacienda. Cuéntanos un poquito de los tiempos, de qué se vea hacia adelante en lo que ya tiene aprobado, y también hay otras etapas de este proyecto que es de gran magnitud, que estaban en el proceso de aplicar. Cuéntanos un poquito de esto que ya sucedió y de lo que falta. Fíjate que el pasado viernes estuvo en Colima el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, acompañado de la directora de la CONADE, Ana Gabriela Guevara, pues para iniciar, para dar el arranque a los trabajos de manera ya oficial, aunque ya veníamos con algunos planes, ya la instalación se estaba preparando para que ya las máquinas a partir de ese día comenzaran a trabajar. Y pues la verdad es que fue muy emotivo porque pues sabíamos que ya iba a ocurrir. El día de ayer, por ejemplo, pues cayó, digamos, como clavado de 10 metros de plataforma. La plataforma de hace 46 años, ya la máquina del taladro pues dio muestra de que esto ya está caminando y de que va muy acelerado el proceso, y que esperamos que en los próximos 6-7 meses estemos viendo los resultados de un trabajo que hizo... ¿La plataforma equipo que había ya no está? Sí, no, ya no está, ya inclusive pues ya corrieron por las redes algunos videos en donde pues cae y evidentemente pues cae una época, 46 años, una época en donde tuvimos una alberca pues que nos dio para la época del deporte que vivíamos, pero que ya para los últimos años no era una alberca que tenía las medidas reglamentarias, que tenía las condiciones oficiales para una competencia. Teníamos una alberca y una fosa. Eso en competencias pues nacionales e internacionales no es permitido, porque cuando llegas a la parte de la fosa, que tiene una profundidad de 5 metros, pues la velocidad del nadador disminuye
ya no es posible tener un rendimiento óptimo para la captación de un tiempo de récord, ¿no? Por así decirlo. Y también habíamos contado que no tenía las medidas reglamentarias, tenía 49 metros con unos, nos faltaban un par de centímetros, pero que no nos daba la medida reglamentaria, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que tenían que cambiar, los azulejos ya, ¿A poco le midieron mal? La intentaron hacer de 50 metros, pero le fallaron. Sí, eran centímetros, estoy hablando de 10 centímetros, ¿no? O sea, pero eso para una competencia sí, claro, pues no es oficial, ¿no? Es como si quieres lanzar un partido de fútbol en una cancha de fútbol 7. Digo, las medidas son o correr 100 metros, pero tienes marcados 90, pues está mal, ¿no? Exactamente, sí. Entonces, bueno, ya era momento, había tenido muchos remozamientos, se habían hecho muchas pues composturas a la alberca. Tenía filtraciones, ¿no? También, según entiendo. Sí, estábamos en una zona sísmica y bueno, pues es la manera en que se hizo el vaso de la alberca, pues con aquellas condiciones, con aquellos materiales, ya para este momento ya eran obsoletos. Inclusive se desprendían de las plataformas pedacitos de concreto. Entonces sí era muy peligroso que alguien subiera a la plataforma, se lanzara y a la vez pudiera venirse con todo el parte de la plataforma. Exactamente, pues caes al agua y atrás cae la roca. Entonces era complicado seguir manteniendo esas condiciones. Incluso ya se había cerrado las plataformas desde hace 2 años, se decidió que ya no se abrieran, no se utilizaran para la enseñanza y pues decidimos en este momento pues únicamente estar trabajando con trampolín, que fue la única alternativa que pudimos continuar para la parte de la enseñanza, pero ya plataformas pues era imposible trabajarlas. Para nosotros fue muy muy placentero ver que las autoridades le están dando esa importancia al deporte como una política de desarrollo para los polimeses. La verdad es que a mí me dio muchísimo gusto tener a estas 2 autoridades acompañando al señor gobernador, pues dando fe de que esto va a ocurrir. Veíamos que en los últimos años el presupuesto para obras y para obra deportiva pues no aparecía dentro de los 1.700 millones que recibió la CONADE en el 2019 y en este 2020 que se recibieron 2.700 millones porque México estaría en Juegos Olímpicos, o sea, 1.000 millones más, pero no había un presupuesto destinado para infraestructura deportiva. Por tanto, muchos estados quedábamos con ganas de poder tener infraestructura. Es única y exclusivamente a través de este recurso, lo decía el secretario de Hacienda, que observaron la necesidad de los estados y también de descentralizar el deporte nacional, porque única y exclusivamente las grandes instalaciones se encontraban en las grandes ciudades como Ciudad de México, Monterrey, en Guadalajara, pero por ejemplo Guadalajara, su centro, el centro acuático panamericano, tiene una temperatura del agua de 18 grados, lo que hace que aunque tengas una formidable instalación, ¿Eso es frío o es caliente? Eso es fríísimo, O sea, las competencias se deben dar entre los 20 grados y 24 grados. Entonces, para romper un récord, para mejorar marca, es imposible. Y es una de las condiciones naturales que propician nuestra alberca. Nosotros podemos tener esa temperatura durante todo el año. Inclusive cuando subes, exclusivamente se hacen técnicas de enfriamiento de alberca, podemos tener perfectamente una temperatura grata para que todo el país pueda estar haciendo campamento, sumado a la altura. Y pues ustedes saben que en el deporte, cuando estás pensando trabajar el tema de la hipoxia, pues subes a alturas de 2.500 metros sobre el nivel del mar. Cuando estás deseando hacer trabajo que te permitan a través de un beneficio biológico, pues bajas totalmente la altura, y en el caso de nuestra alberca queda a 470 metros sobre el nivel del mar. Esta primera etapa, ¿nos puede recordar lo que va a incluir? Es decir, ¿solo va a ser la alberca y algo de gradería? Solo es la alberca olímpica, la primera etapa, y estamos esperando más o menos para finales del mes de noviembre ya los resultados
la segunda ventanilla, y en esa segunda ventanilla se concursó pues la fosa de clavados. ¿Con cuántos millones de pesos es el con proyecto? 38 millones de pesos. ¿Las mismas empresas aportaron? No, ahora es otra empresa, es Pintra. Ah, perfecto. La Sí. promotora de infraestructura, la concesionaria carretera de la autopista. Así es. Y entonces vamos a trabajar con ellos, con ellos esperamos y estamos muy seguros, porque ahora en la visita del secretario, pues él comentaba que completar el complejo pues era una responsabilidad ya, ¿no? O sea, que tendríamos que trabajar nosotros como gobierno del Estado haciendo el proyecto, haciendo la proyección arquitectónica y también buscando las empresas que, bueno, pues ellos estarían dispuestos a evaluar la posibilidad de terminar el complejo, ¿no? Nosotros pensamos... ¿Y habría una tercera etapa? Así es, pensamos entrar nuevamente en el mes de abril para concursar las plataformas, el gimnasio seco y en este caso la gradería. ¿Y con eso se culminaría? Eso terminaría, obviamente pues nos faltaría la techadumbre, que es ya pues otra de las etapas que hasta este momento, por las condiciones de que pues en octubre del próximo año un cambio de gobierno, nosotros única y exclusivamente estaríamos responsabilizándonos hasta la ventanilla que corresponde. ¿Y es importante también el techo para las condiciones de todo el complejo acuático? No lo es, pero sí es sí le daría una vista hermosa y quizá en algunos momentos de periodo de lluvia pudiera ayudarnos a continuar actividades, pero no es una necesidad para el desarrollo de competencias nacionales internacionales. Pero sí, es decir, la lluvia sí afecta el desarrollo de lo que se puede hacer en la alberca. Sí, pero no pararía competencias, por así decirlo. O sea, tampoco es un requerimiento oficial para una instalación de alto rendimiento. Y me imagino, entiendo que se tenga que seguir el proceso. ¿Cuándo dan resultados de la segunda etapa? A finales, pues se supone que lo están dando la próxima semana, pero siempre pensemos en un periodo de ajuste, que yo creo que entonces puede ser a finales de noviembre, la primera semana de diciembre. Bueno, estaremos conociendo los resultados. Estaremos atentos a eso, pero me imagino que si viene el secretario de Hacienda, que si viene la directora de pues del deporte a nivel nacional, pues me parece que hay un aval del gobierno de México a este proyecto, ¿no? Entendería yo que va a avanzar, Yo ¿no? creo que ellos se dieron cuenta, ya cuando hicieron el recorrido el pasado viernes, vieron la alberca sin agua, la vieron totalmente seca, vieron pues que era necesario trabajar y dar la colima a este proyecto. La verdad es que si las condiciones, si tú pues vas en este momento, todavía puedes alcanzar a ver, porque las máquinas van muy rápido, Miguel Ángel. Incluso nos disculpamos con la población que ya está entrando a hacer actividad física, que aunque estamos cerrando a las 8 de la mañana, bueno, pues las máquinas están trabajando desde temprano y hay bastante ruido, pero va bastante rápida la demolición. ¿Está cerrada la unidad deportiva, la pista y eso o no? No, la pista está... La pista de la Unidad Sur y de la Unidad Deportiva Morelos está abierta desde el 9 de agosto. Sí, pero por esto de la obra no ha afectado nada. No, se cerró, está totalmente aislada, pero pues en no es posible no darse cuenta que está pasando algo en la alberca. Entonces, al ver las instalaciones, ver las condiciones en las que estaba y ver el proyecto, la proyección, porque sí se hizo una exposición de la segunda y de la tercera etapa, y es cuando el secretario de Hacienda pues afirma que vale la pena seguir trabajando por este proyecto y que considera que debe completarse, y supongo que al señalar esto es que si Colima sigue proyectando y metiendo sus proyectos, seguramente vamos a tener el apoyo para terminar. O sea, hay un aval del gobierno de México a que se concluya este proyecto en todas sus etapas. Así es, yo creo que se dieron cuenta que Colima lo necesita, pero gritando, ¿no? O sea, tenemos 46 años con una instalación que ya no nos da. Algunas personas nos preguntan, pero está la alberca de la Universidad de Colima. Bueno, pero es una alberca universitaria, no es la alberca del pueblo, no es la alberca pública, no es la alberca de los colimenses. Esta sí es la alberca de los colimenses. Si bien la Universidad de Colima nos presta sus instalaciones, pues no podemos nosotros disponer de una
un programa de desarrollo de talento deportivo, de entrenamiento deportivo, en una instalación que tiene ya sus proyectos o sus objetivos para el desarrollo de la natación. Entonces nosotros sí necesitamos nuestra alberca y pues creo que teníamos las condiciones exactas para lo que el Comité Olímpico y la CONADE están deseando para el desarrollo del alto rendimiento. Oye, te voy a meter en problemas ya con lo que voy a decir, pero me quedo pensando y como siempre digo lo que pienso, o sea, veo mucha coordinación con el gobierno de México en este tema, en el tema del libramiento carretero, también sé algunas cosas de, pues no solamente de lo expresado públicamente, sino de lo que se está viendo del propio gobierno de México al respecto. Y no le habrán dicho al gobernador, oye, ¿qué haces en la Alianza Federalista? O sea, estos posicionamientos que tienen una parte medio político no han afectado llevar a buen puerto estos proyectos. Bueno, nosotros que estuvimos en los eventos no percibimos absolutamente nada de ese tipo de señalamientos, o al menos no nos dimos cuenta de ninguna de ese tipo de cosas. Lo que sí nos dimos cuenta es que el secretario de Hacienda señaló, y de igual manera lo hizo la directora, que si existieran gobernadores como el que tenemos preocupados por el desarrollo del deporte, así como lo ha hecho José Ignacio Peralta, por ejemplo, pues en un trayecto de Manzanillo a Colima, él estaba llamándole a los empresarios directamente, invitándolos a este proyecto. Decía Ana, y lo dijo en el micrófono, pocos gobernadores lo hacen, en realidad eres el primero que lo hace, que se preocupa por tratar de apoyar al equipo que está trabajando en estos proyectos, y así fue. Todos los días el gobernador, en el grupo de Fideporte que tenemos de la primera etapa, todos los días nos mencionaba, y muy temprano, en que les ayudo, cómo vamos, estamos listos, por favor avísenme, estoy pendiente para pues poder echarles la mano. O sea, te trae en friega pues con el tema. Sí, pero es un tema de oiga, gobernador, pues si estamos en estas circunstancias, permítanme, yo trabajo, ¿cuántos empresarios nos faltan? Y bueno, el gobernador estaba en la línea tratando siempre de estar atento. Creo que ese tipo también de circunstancias hace ver que hay un interés legítimo por el impulso de su Estado, buscar todos los mecanismos posibles para pues echar a andar proyectos como el que es el Centro Acuático de Occidente. Por último, esta primera etapa, ¿nos recuerdas cuándo tiene que concluir? Tenemos que estar listos por allá por el contrato dice que son 7 meses. 7 meses sería en junio. En junio, exactamente. Inclusive ya platicamos con la Federación Mexicana de Natación y conjuntamente con la CONADE, parte de los acuerdos que tuvimos en esta visita es que vamos a tener un campamento de seleccionados nacionales para los Juegos Olímpicos, y de igual manera estamos trabajando para ver si podemos tener una competencia nacional inaugural. Entonces, creo que la visita fue muy fructífera para todos los... ¿La obra no la lleva Seidur, la llevan privados directamente comisionados por este fideicomiso? Así es. Y hay manera ahí de que apuren, porque digo, no es por nada, pero por ejemplo en la obra de remodelación de la Unidad Deportiva Morelos se tenía proyectado un tiempo y se tardó más del doble. Bueno, en este caso la visoría, por así decirlo, el seguimiento lo lleva SSA, que es quien lidera las empresas del proyecto, las 11 empresas, y ellos saben que tiene que ser 7 meses, con posibilidad de 2 meses. Por tanto, si no se cubre en ese tiempo, ellos tienen sanciones en tema de impuestos. Incluso ya se está por instalar la oficina de SSA que va a dar seguimiento a la obra. Entonces, pues aquí la relación es los empresarios directamente con la empresa constructora. Por eso te digo, estos van súper rápido, o sea, va muy rápido. Si tú vas en este momento del viernes, de lo que teníamos del viernes a este viernes, a 8 días, te vas a dar cuenta que ya no es la alberca de hace 46 años. Directora, pues digamos con demolición total. Directora, pues te agradezco mucho tu tiempo, la información que has compartido con el auditorio. Obviamente le daremos seguimiento puntual a este proyecto y por lo pronto te agradezco este enlace. Gracias y muy buenos días. Muchísimas gracias y buenos días, y también próximamente estaremos ya con puertas abiertas en el recién inaugurado Centro de Alto Rendimiento de Acero. Pues luego platicamos de eso. Claro que sí.
Siria. Gracias y buen día. Gracias, buen día. Siria Salazar, directora del INCODE. Vamos a hacer una pausa breve y continuamos. 38 es el WhatsApp. Saludo a través de la línea telefónica a la diputada federal con licencia, exdelegada del Gobierno de México en el Estado, Indira Vizcaíno. Indira, muy buen día, ¿cómo estás? Muy buenos días, mi gusto de saludarte a ti y a todas y todos los que nos escuchan. Oye, el otro día, hace exactamente una semana, bueno, no exactamente porque creo que lo vi publicado la noche o la tarde-noche del viernes, veía que difundiste unas imágenes de una reunión que tuviste con la dirigencia nacional de Morena, con el presidente Mario Delgado, con la secretaria general Citlali Hernández, senadora con licencia. Cuéntanos un poco cómo se dio este encuentro, tú los buscaste, por qué, para qué, qué te dijeron, cuéntanos un poquito de ello. Bueno, pues efectivamente la semana pasada me reuní con ambos. Ya había yo tenido una reunión previa con Citlali Hernández la semana anterior a esa, me parece, pero bueno, nuestro presidente del partido aún se encontraba con COVID o resguardado por el tema del COVID, y la semana pasada me escribió, nos pusimos de acuerdo para vernos y de esta manera fue que nos encontramos, y para mí fue muy importante porque pudimos compartir cuál es la visión de lo que se requiere en Colima, lo que se necesita trabajar desde la parte de estructura y de fortalecimiento del movimiento de regeneración nacional para poder enfrentar de manera conjunta el próximo proceso electoral del 2021, hacerlo con éxito y lograr la consolidación de la cuarta transformación en el estado de Colima. A ver, nada más para entrar en los detalles, nos decías tú, él te buscó, o sea, tú lo había habido un acercamiento previo, pero él te buscó, él te convocó. Así es, yo lo había saludado hacía un tiempo cuando asumió la dirigencia, pero en esta ocasión pues él me escribió y de esta manera pues acordamos encontrarnos. Oye, ¿y con qué, o sea, cómo te dijo? Quiero platicar contigo, ¿para qué? ¿Porque vas a ser candidata o qué te dijo? Todo eso ya suena a chisme, Miguel. No, a ver, somos compañeros, somos paisanos, nos conocemos desde hace muchos años. La verdad es que nos hablamos además con esa familiaridad como paisanos, más allá de formalismo, y siendo él de Colima, pues es natural que quiera escuchar de diferentes escenarios y voces cuál es la construcción que se tiene que hacer de Colima, cuál es la perspectiva que se tiene de Colima y cómo es que se tiene que trabajar para lograr el triunfo para Morena en el próximo proceso electoral. Y es que, para mí representa algo importante en términos políticos, porque porque en el pasado pues se había visto o algunos habían querido vender la idea pues de que había un distanciamiento entre Mario Delgado y tu persona, y que eso complicaba tus posibilidades políticas, y pues esto de alguna manera da una idea distinta, ¿no? Lo que pasa es que yo quisiera más bien comprender y dejar claro que lo que decía hace un momento, Mario y yo nos conocemos desde hace muchos años. La relación un poco más constante o más frecuente se da a partir de que yo llego como diputada federal a la Cámara de Diputados, ambos estábamos en el PRD, eso fue en el 2009, y a partir de ahí pues hay una comunicación más fluida, un poco más constante. Pero más allá de cualquier cosa, pues creo que los dos tenemos la capacidad de ser responsables y de ser maduros políticamente. Entonces a mí me parece que no podemos minimizar a querer inventar efectos o diferencias o distanciamientos, y que esos sean los que vayan a determinar el futuro de Colima o el futuro de nuestro país. Mario es un hombre responsable y maduro que ahora está al frente de la dirigencia de nuestro partido y que seguramente lo hará bien porque tiene un gran compromiso enfrente, tiene un gran reto que es dirigir al partido más importante de nuestro país en el proceso electoral más grande de la historia de México. Entonces creo que para eso necesitamos fortalecernos, necesitamos trabajar de manera conjunta, que él lo está comprendiendo de la mejor forma y que sabe que contará con nosotros para que en Colima se logren los objetivos que se estén planteando. Supongo que hablaron de unidad. Naturalmente que ese es un esfuerzo que él ha estado encabezando a nivel nacional y que ha tenido el respaldo de la Secretaría General, el respaldo del Comité Ejecutivo Nacional para buscar ese trabajo de unidad, y que es evidente que en los estados quienes tengamos esa madurez y comprendamos el nivel de responsabilidad de lo que está sucediendo en este proceso, pues tenemos que asumir y tenemos que comprometernos a trabajar en la misma. Y en ese sentido, pues
obviamente mi compromiso es hacer todo lo que esté a mi alcance para lograr aportar para que la cuarta transformación, insisto, se consolide en el estado de Colima, para que Morena triunfe como movimiento en el próximo proceso y para que salga fortalecido en el próximo proceso electoral. ¿Llegaron a algún acuerdo puntual? De los que nos puedas platicar, porque supongo que hay... Hablamos en términos generales de cómo se ven las alianzas en Colima, de lo que está pasando a nivel nacional. ¿Cómo se ven las alianzas en Colima? Lo que yo te puedo decir es que en términos generales nosotros no estamos cerrados a discutir ninguna política de alianzas. Obviamente la decisión al final del día la tendrá el Consejo Estatal y el Consejo Nacional. Sin embargo, desde mi punto de vista creo que tenemos que tener apertura para escuchar las diferentes propuestas y las diferentes inquietudes de los partidos que pudiesen ir aliados con Morena, y a partir de ahí pues que hay una definición por parte del Consejo Estatal. A mí me parece que hay un ánimo generalizado de que Morena podría ir al proceso electoral solos. Yo digo que no se tiene que pecar de soberbia, si bien es cierto que hay un buen ánimo de la sociedad hacia Morena, pues también es cierto que cuando queremos lograr grandes transformaciones nos ocupamos todas las personas, y en ese sentido pues tenemos que tener apertura, pero el único límite que debe de tener esa apertura es que solamente estemos incluidos aquellos que de verdad queremos una transformación, que de verdad compartimos los principios y la visión del Movimiento de Regeneración Nacional y de la Cuarta Transformación en sí misma. Y creo que en ese análisis, en ese identificar qué objetivos busca cada uno de los partidos que puedan querer ir aliados con Morena, es en el que se terminará definiendo con quiénes se podrá participar de manera conjunta y con quiénes no. ¿Y cómo ves tú? Digo, yo veo solamente dos alternativas, el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México. En el caso colimense, estos dos partidos, les veo también algunas complicaciones. En el Verde parece ser claro que hay un proyecto alrededor de la figura de Virgilio Mendoza que, según lo que ha expresado, pues se le percibe pues como si estuviera en la búsqueda de la gubernatura, y desde el punto de vista de Morena se podría entender pues que el Verde no representa tanto como para encabezar esa candidatura. Y en el caso del Partido del Trabajo, pues hay una coincidencia histórica, digamos, pero por otro lado, en la realidad política local, pues no han jugado de aliados últimamente, ¿no? Pues yo no creo que las opciones estén limitadas solamente a estos dos partidos, por una parte. ¿Con quién, y por entonces? otra parte creo que tenemos también que tener claro que en Morena hay una definición en sus estatutos establecida desde el principio de la creación de este partido y que se ha respetado en los dos procesos electorales en los que Morena ha participado, que es que las decisiones de las candidaturas son por encuesta. Entonces, al final del día, no es que Morena, desde Morena se diga si el Verde vale mucho o poco, si el PT vale mucho o poco como para encabezar una candidatura. Es quien tenga el perfil mejor posicionado, ese es quien podría tener la candidatura, y en ese sentido, pues obviamente se está abierto a muchas posibilidades. Y lo otro que también es importante es no perder de vista que todavía estamos en esta discusión, digamos, de definir los géneros de las candidaturas, porque si bien es cierto hay un acuerdo ya del INE que a mí me parece que es bastante positivo, pues hay algunas impugnaciones, entonces tenemos que esperar a que esta resolución quede en firme para que también ese será seguramente otro de los temas que se estarán analizando al momento de definir las candidaturas de Morena en los 15 estados y en el estado de Colima. Perdón que te interrumpa, pero independientemente de si se obliga a que, o sea, a nivel nacional el partido decide en tal estado vamos a ir con una mujer o deberíamos ir con mujer, pues me parece que optarán por los estados donde tienen mujeres mejor posicionadas que los hombres, como lo indican las encuestas aquí, pues irán con mujeres, ¿no? Pues te contestaste solo, Miguel, es que tú decías al principio que Morena podría pensar que el Verde no tenía la fortaleza para tener la candidatura en Colima, y yo no creo que dependa de la fortaleza del partido, depende de la fortaleza de su perfil o de los perfiles que pudiera presentar a una encuesta. Si los perfiles más competitivos en Colima son mujeres, lo cual a mí me da muchísimo gusto, porque eso significa que estamos creciendo en la apertura de los espacios a las mujeres, pues entonces de entrada se pensaría que Colima es un estado en el que se priorizará que el género sea mujer. Decías, no está cerrado, o tú no lo percibes solo cerrado a esos dos partidos, al Verde y al PT. Cuéntanos a qué te refieres. ¿Nueva Alianza podría ser una opción o quién?
Pues mira, no me corresponde a mí decir la política de alianza, sino al Consejo Estatal, pero creo que hay otros partidos que pueden tener interés. Nueva Alianza puede ser una opción, y a mí me parece que de entrada el mensaje que se tiene que mandar desde Morena es la apertura al diálogo, a escuchar, a conocer, a revisar qué posibilidades reales existen y qué compromisos existen para apegarse a los principios y a la ideología de la Cuarta Transformación, y en función de eso tomar decisiones en el Consejo Estatal. Entonces sí puede ser una alternativa también. Nos decías que con Mario Delgado, con el dirigente nacional, y con la secretaria general Citlali Hernández platicaron sobre el trabajo político, territorial que se tiene que hacer para la conformación de una estructura para llegar pues a punto, ¿no? Llegar a tono al proceso electoral. ¿Estás chambeando en ello? Sí, por supuesto, ha habido una convocatoria a nivel nacional de nuestro Comité Ejecutivo Nacional para construir los comités o los colectivos en defensa de la Cuarta Transformación, que son estos comités de personas militantes o simpatizantes de Morena y de la Cuarta Transformación, que tienen la intención de participar de manera activa en promover los principios de la Cuarta Transformación, pero también de participar de forma activa en conformar la estructura que se requerirá en el próximo año. Entonces nosotros estamos haciendo la parte de trabajo partidista que nos corresponde para poder sumar a esta estructura que es indispensable tener consolidada para el próximo proceso. Y algunos dirían, entre ellos el dirigente estatal Sergio Jiménez Bojado, que ha buscado decir esto más de una ocasión, pues que qué onda con tu participación si tú no eres ni militante. ¿Cuál es tu estatus sobre militancia? Pues lo que pasa es que yo creo que tenemos que ser conscientes de que Morena, como se ha dicho de manera reiterada, antes que ser un partido es un movimiento, y es un movimiento en el que pueden participar todas aquellas que coincidan con la visión que se está planteando desde la Cuarta Transformación y con los principios programáticos de Morena, y eso significa que estamos obligados a trabajar en este proceso de estructura, todos aquellos que realmente tengamos un compromiso con la Cuarta Transformación, independientemente de la militancia o no, o independientemente del cargo que tengan, porque también decir que no deben de tomarse atribuciones de dirigente. La convocatoria a conformar estos consejos, estos comités en defensa de la Cuarta Transformación, ha sido una convocatoria a todos aquellos que militan y que simpatizan con el movimiento. Y mi estatus en Morena solicité mi afiliación hace 3 años aproximadamente. Estoy en la misma circunstancia que muchos en nuestro país, que el INE no ha querido actualizar la lista de afiliados de Morena, y que estamos ahí esperando que se actualice esta lista de afiliados. En la misma circunstancia se encuentra Claudia Yáñez o se encuentra Mario Delgado, por ejemplo, pero que yo creo que al final del día eso no... O sea, ellos tampoco, en términos oficiales de padrón avalado por el INE, no son militantes. Padrón. Y es no el dirigente nacional. Sí, no están en el padrón porque al final del día no han querido actualizar este padrón. Pero lo que yo creo es que lo más importante en esto, que es un movimiento, insisto, que antes que partido es un movimiento, es precisamente quienes están compartiendo los principios, quienes están teniendo la responsabilidad de actuar de acuerdo al programa de Morena, y quienes a veces incluso estando afiliados, o sea, han salido un poco de la representatividad que deberían de tener como Cuarta Transformación, o quienes yendo aliados han estado trabajando incluso en contra de la propia Cuarta Transformación. Entonces yo creo que las personas, como el presidente lo ha dicho en muchas ocasiones en Colima y en el país, pues cada vez están más involucradas en la toma de decisiones, cada vez están más involucradas en la política, en la actividad democrática de nuestro estado, de nuestro país, y eso permite que ellos vayan identificando quiénes están, quiénes no están, de acuerdo a su actuación, de acuerdo a la manera en la que están tomando decisiones, de acuerdo a cómo se conducen en la vida pública, y que a partir de ahí pues podamos ir construyendo entre todas y todos este programa que significa la transformación, insisto, profunda del estado de Colima, el llevar a Colima a un cambio verdadero que tanto hemos anhelado los colimenses. Que se elija a la candidata por encuesta, ¿tú estás tranquila con ello? Por supuesto que estoy tranquila con ello, pero que además tendrá que ser un compromiso el aceptar que de esta manera sea como se tomen las determinaciones en Morena, porque al final del día
eso lo establece el propio estatuto. Y quienes aceptamos y queremos participar de este movimiento y queremos buscar o aspiramos a buscar alguna candidatura, pues lo primero que tendríamos que hacer es respetar el estatuto, es respetar la línea programática de Morena y en función de eso buscar participar. Y si eso es lo que establece el estatuto, pues por supuesto que yo primero lo respeto y lo comparto, y segundo, a mí me deja tranquila saber que la decisión va a estar en manos de las y los colimenses, porque siempre lo que decide el pueblo será lo que nosotros tengamos que respetar. Y estás tranquila porque, nos decías, porque compartes esa idea, pero también porque sales arriba en las encuestas que has visto. Y por lo que te decía ahorita, que yo creo que cuando se toma en cuenta la opinión de las personas para tomar las decisiones, es cuando tenemos menos riesgos de que haya equivocaciones. Y si las personas en Colima deciden a quién quieren que sea el representante, la candidata o candidato de Morena, independientemente de cuál sea el resultado, pues yo estaré tranquila y tendré que respetar la voluntad de las y los colimenses. Aunque no optaran por ti. Sí, por supuesto, al final del día lo más importante es lo que la gente opine, lo que la gente decida, lo que la gente quiera, y en ese sentido yo siempre voy a estar del lado de las personas y de lo que ellos promuevan y pidan. Pues bueno, estaremos atentos a ello. ¿Crees que se logre la unidad al interior de Morena luego de tantos meses de tensión que tal vez no es generalizada, pero sí con algunos perfiles, algunos grupos que claramente pues hay división y que ha habido cierto golpeteo? Yo confío en que sí, yo confío en que todos aquellos que sean maduros, que sean responsables y que comprendan que hay un objetivo superior, más allá de los intereses personales, que es el bienestar de Colima, pues tienen la responsabilidad y la obligación de trabajar en unidad, y creo que eso lo podremos encontrar en los diferentes liderazgos de Morena en Colima. Confío en que vamos a estar a la altura de lo que el pueblo colimense requiere y vamos a lograr encontrar estos puntos de coincidencia y de acuerdos que son el proyecto de la Cuarta Transformación para el bien de Colima. Entonces estaré insistiendo en buscar esta unidad que está promoviendo el presidente de nuestro partido y la secretaria general, y estaré insistiendo en que lo mismo se haga en el estado de Colima. Indira, ¿algo que no te haya preguntado que quisieras agregar para el auditorio? Agradecerte la oportunidad, Miguel Ángel, de platicar con todas las personas colimenses que nos escuchan, insistirles en que estamos haciendo recorridos de manera permanente en los diferentes municipios. Ayer tuvimos una agenda muy intensa en la Armería, justo con la construcción de estos colectivos y de esta estructura, y que así lo seguiremos haciendo, porque el Consejo Estatal de Morena también aprobó el construir un proyecto alternativo de Estado. En este proyecto alternativo de Estado, que tendrá que ver con la plataforma electoral que registre Morena en el siguiente proceso, pues se necesita la opinión de todas y todos los colimenses, de todos los sectores, de todos los municipios, y también ahí tendremos que estar haciendo un trabajo importante para que sea un proyecto que se integre escuchando realmente la sociedad y no solamente desde un escritorio. Entonces, además de hacer este trabajo de estructura, pues estaremos también próximamente visitando a los diferentes municipios para escuchar a las personas sobre qué le hace falta a Colima, qué quieren que se haga en Colima para lograr esa consolidación de la Cuarta Transformación. Pues estaremos atentos a los resultados de este trabajo. Por lo pronto te agradezco tu tiempo y la información y puntos de vista compartidos con el auditorio. Gracias y buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias. Indira Vizcaíno, con estas explicaciones de las reuniones que ha tenido con la dirigencia nacional de Morena, con el estatus de su militancia, su opinión sobre las posibles alianzas en este proceso electoral y el trabajo que está haciendo para el partido con el que simpatiza y del cual ha solicitado su registro como militante, que es Morena. Vamos a hacer una pausa breve y continuamos. Información nacional. El Pleno del Senado de la República aprobó el día de ayer en lo general y en lo particular la regulación integral tanto del consumo como del comercio de marihuana para fines lúdicos y medicinales, por lo que se reformó el artículo 81 de la Ley Federal de Salud. El proyecto de decreto, aprobado en lo general con 82 votos a favor, 18 en contra y 7 abstenciones, y en lo particular con 72 votos a favor, 3 en contra y 2 abstenciones, contempla un nuevo ordenamiento legal para regular y controlar el consumo, producción y comercio de cannabis. Además busca reformas y adiciones a la Ley General de Salud, al Código Penal Federal, a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. El decreto también prevé
la creación de la Ley para la Regulación del Cannabis y el Instituto Mexicano de Regulación y Control del Cannabis. Este instituto será un organismo público desconcentrado de la Secretaría de Salud encargado de regular, reglamentar, monitorear, sancionar y evaluar el sistema de regulación del cannabis. Eso indica el dictamen aprobado, de ser completamente aprobado en todo el proceso legislativo, es decir, también por la Cámara Baja. El Instituto Mexicano de Regulación y Control del Cannabis dará permisos para todos aquellos que quieran vender productos relacionados con el cannabis y también producirlos. La gente podrá aportar hasta 28 gramos de marihuana para consumo personal, los cuales deberán comprar forzosamente en establecimientos que tengan permiso. El consumo será en privado o en lugares establecidos por la ley. No se podrá fumar marihuana en los siguientes casos: si se está frente a menores de edad, si se está en lugares libres de humo de tabaco, si se está en lugares con concentración masiva de personas, si otras personas no quieren oler el humo, entre otras disposiciones. El dictamen también abarca el autoconsumo. Cada persona podrá tener en su hogar hasta 4 plantas de cannabis. Si bien más de 2 en la misma casa, podrán ser hasta 6 plantas. La Ley General para la Regulación del Cannabis pasa ahora a la Cámara de Diputados para su revisión antes de que finalice el periodo, el próximo 15 de diciembre. Durante la discusión, la senadora de Movimiento Ciudadano, que ha conversado con nosotros en distintos momentos de este proceso legislativo, la senadora Patricia Mercado, señaló que con esta reforma se inició un camino para regular de manera sensata las sustancias psicoactivas, pues consideró que la prohibición de las drogas no ha permitido resolver los problemas de salud relacionados con su uso, sino que ha dejado un problema de violencia e injusticia en el país. Esto dijo una de las principales impulsoras de este proyecto, de las que más han trabajado en la despenalización de la marihuana, la senadora Patricia Mercado. A 100 años de la primera regulación prohibicionista que buscaba frenar el cultivo y el comercio de las sustancias que degeneran la raza, hoy por fin estamos dando un giro para iniciar el camino de la regulación sensata de las sustancias psicoactivas sin los prejuicios de antaño. Nos ha costado un siglo entender que la prohibición no es el camino. La prohibición de las drogas no ha resuelto los problemas sociales y de salud asociados a los consumos problemáticos, pero ha dejado un rastro de violencia, injusticia, violación de derechos humanos y sangre. Hoy, en cambio, tomamos un nuevo rumbo, el de la regulación responsable del cannabis, que garantice el libre desarrollo de la personalidad de las personas usuarias y construya un marco de certidumbres para los productores, protegiendo a la sociedad de los riesgos de un mercado en el que las reglas las pone el crimen organizado. El paso que estamos dando hoy es el primero de muchos que faltan para alcanzar una nueva política de drogas que abandone completamente el uso del sistema de justicia penal, que criminaliza a los consumidores y enriquece a los traficantes y a las autoridades corruptas, mientras deteriora al Estado de Derecho. Por otra parte, el coordinador de la bancada del PAN en el Senado, Damián Cepeda, afirmó que la mayoría de los integrantes de este grupo parlamentario se oponían a la reforma al considerar que lo que se debió discutir fue la manera en que las personas podrían adquirir la cantidad de marihuana que está permitida aportar en lugar de liberar la venta de esta droga. Esto dijo el coordinador de los senadores panistas. El grupo parlamentario del PAN hoy se manifiesta en contra de que en México se abra el mercado de las drogas. Nos manifestamos en contra de que se liberalice la venta de drogas, en este caso marihuana, en nuestro país. Este debate ha venido partiendo de verdades a medias y en algunos casos de afirmaciones falsas, y queremos nosotros entrarle de lleno al tema. La primer gran mentira que se dice es que hoy no se puede fumar en México, y eso es falso. La ley no penaliza hoy a quien tiene marihuana, hasta por 5 gramos. Se enojan cuando lo decimos, pero un estudio en Estados Unidos citado por la Casa Blanca habla del promedio en churro de 0.33 gramos. Póngale medio gramo, son 10 churros los que puedes tener hoy y no está penado. Lo que sí es cierto es que no está regulado cómo adquirir legalmente ello. Y a eso se debió de haber abocado esta reforma, exclusivamente. Pues bueno,
así lo ven en el PAN, aunque pues eso también quedó regulado. Eso también quedó regulado, y aparte había un mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para regular algo que se reconoció como un derecho para el libre desarrollo de la personalidad. Veremos lo que sucede en la Cámara Baja. Permítanme hacer una pausa breve y continuamos. Con nosotros en Informe 24, y es un gusto para mí saludar a Noé Guerra, director del Archivo Histórico del municipio de Colima, historiador él. Noé, bienvenido, ¿cómo estás? Bien, Ángel, como siempre, ir a tu invitación, platicar con tu vasto auditorio, con tu muy bien informado auditorio, y bueno, hablar sobre los temas que consideramos que son de interés para la gente en el aspecto histórico. Luego a la gente ya adulta se nos van olvidando y se nos queda pues muy lejos lo que alguna vez supimos de los detalles de los momentos históricos de nuestro país. Uno de ellos es la fecha del 20 de noviembre de 1910, la conmemoración del inicio de la Revolución Mexicana. Y antes de pasar a qué sucedía en Colima en aquellos tiempos, me gustaría que nos ayudaras a recordar exactamente por qué se celebra el inicio de la Revolución en esta fecha. ¿Qué es lo que sucedió? Tiene que ver con Madero, ¿verdad? Y el Plan de San Luis. El Plan de San Luis, Missouri, no San Luis Potosí, como mucha gente lo asume. Él lo emite allá en Estados Unidos, no precisamente en San Luis, Missouri, sino en Texas. Le pone este nombre en razón de Ricardo Flores Magón, que había radicado allá, y allá emitían el periódico Regeneración, que circulaba acá en México desde finales del siglo antepasado. Que luego ya le piratearon el nombre, ¿verdad? Ya ves. Y bueno, la historia se repite, o bueno, tiende a repetirse de pronto, y más cuando la desconocemos. En ese sentido, es Francisco Ignacio Madero, repito, no Indalecio, ya está esto confirmado en su fe bautismal, que se convierte al espiritismo, que era un hacendado prominente del norte de nuestro país, miembro de una familia pues acaudalada, los Madero, un joven que se daba en ese tiempo el lujo de vacacionar en Europa, un fifí de aquella época, que bueno, viene acá con ideas de Europa. ¿Y qué planteaba en este Plan de San Luis? Pues planteaba la no reelección, básicamente, el mismo postulado que en su momento planteó el propio Porfirio Díaz en este caso contra Benito Juárez. Entonces, después de 3 décadas prácticamente, el mismo planteamiento sigue vigente, la no reelección, y en ese sentido funda el Partido Antireeleccionista, con el que inicia una campaña. Pero efectivamente él convoca, y es un hito en la historia del mundo, porque convoca a levantarse en armas a tal hora, en tal lugar, el 20 de noviembre de 1910. Nunca había pasado antes esto, que públicamente hasta avisamos. Un alzado convocar a levantarse en armas, ¿no? ¿Y sí se levantaron en armas? Pues no hubo el eco que él hubiera querido en ese momento, pero sí, en Sonora, en Chihuahua, en Zacatecas, en Durango, poco a poco se empezaron a manifestar otros grupos que eran parte de la oligarquía, esto hay que decirlo, que estaban inconformes en razón de lo que se venía haciendo, y eran los grupos de poder económico. Aunado a esto tenemos el antecedente de la huelga de Cananea de los mineros de Cananea, la mina de oro, donde hubo pues ahí una tragedia, una represión, y la de Río Blanco, la compañía textilera cuyo foco se da ahí, pero que principalmente es con gente de Tlaxcala y de Puebla, con quienes se lleva esta masacre. Hablamos de 800 muertos en la represión que se ordena después del fallo que da el presidente en contra de los huelguistas, que se habían manifestado a su vez por demandas, por salario más justo, más equitativo, en contra de los patrones principalmente norteamericanos e ingleses. ¿Y los ejecutan? Pues sí, hacen un barrido, ¿no?
entre día y noche y perecen 800 personas. Entonces, la fecha es porque así lo determinó Francisco Madero. Ignacio Madero. Francisco Ignacio Madero González. Él decretó que debía empezar la lucha armada contra pues un gobierno que tenía pues ya demasiado tiempo, ¿no? Prácticamente 30 años en el poder, en el que había habido ya excesos, pero que paradójicamente, así como hubo excesos, hubo cantidad de aciertos que hoy podemos visualizar. Y avances en lo económico, ¿no? Avances en lo económico, avances incluso en lo social, en la tecnología. México estaba en ese momento a la vanguardia. Se hablaba económicamente de tú con el dólar, el peso mexicano, y con otras monedas de Europa y de Asia, no se diga. Pues sí, pero cuando trabajadores que reclaman algo justo, pues los pasan por las armas, pues me parece que era demasiado alto el costo de lo positivo que tenía el porfiriato, ¿no? Definitivo. Pero sí, el porfiriato nos deja arquitectura, nos deja tecnología, nos deja un desarrollo en lo social, digo, la educación primaria, la educación básica, el preescolar, nos deja la educación para las mujeres, nos deja una serie de elementos que antes no se habían considerado. Noé, y bueno, 3 años después, Francisco I. Madero termina siendo asesinado, ¿no? Lamentablemente, ahí empieza otra etapa de la revolución, termina el maderismo y se viene el huertismo, dura muy poco tiempo también, hay que tener contentos a los vecinos para que los gobiernos en México prosperen, y parece que el actual se empeña en mantenerlos contentos. Eso ya es otro tema. Que será historia. Oye, Noé, y y me vienen a la mente muchas ideas que sería interesante platicar, también estas inseguridades de Porfirio Díaz, este deseo por pues buscar ser más europeo y rechazar su origen y todas estas cosas. Pero quisiera también conocer Colima, ¿qué estaba pasando en aquella época de sublevación? Bueno, una población de 70,000 habitantes en 1910, cuando empieza la revolución, pero yo quisiera remitirme antes a 3 sucesos que fueron torales y que fueron contradictorios entre sí. El 12 de diciembre de 1908 viene a inaugurar las obras del ferrocarril Porfirio Díaz. Hay una diferencia ahí con el gobernador Enrique de la Madrid en razón del puerto. Porfirio Díaz proponía, junto con Miguel Ahumada, originario de Colima, de Villa de Álvarez, exgobernador de Chihuahua y gobernador de Jalisco en ese momento, que el puerto pasara... Como la misma persona había sido gobernador de Chihuahua y era gobernador de Jalisco, pero era colimense. Y era colimense. ¿Cómo se llamaba? Miguel Ahumada. Miguel Ahumada. Sí, un prominente. Villa Ahumada se llama por él, el municipio más grande de Chihuahua, para que tengas una idea. Y bueno, viene Miguel Ahumada junto con el presidente Díaz y le proponen a Enrique de la Madrid que ceda el puerto a Jalisco, a lo cual se opone Enrique de la Madrid, y hay esta diferencia. Eso fue en 1908, el 12 de diciembre. ¿Querían cambiar el trazo del mapa de los estados o nada más en lo administrativo que lo controlaran ellos? No sé efectivamente qué era. Yo creo que era administrarlo Jalisco. Porque cambiar el trazo, ya quitarle más a Colima, como que ya iba a ser un descaro, ¿no? Pues... Entonces, viene a inaugurar las obras. Jaliscienses al fin. Viene a inaugurar las obras y se da esta diferencia. Ese es el primer hecho. 1908. 1908, 12 de diciembre. Luego, en 1909 hay 2 sucesos importantes. El 14 de marzo se da el asesinato de los hermanos Suárez en Tepames, lo que se conoce como el crimen de los Tepames. Hay un exceso de poder por parte del gobierno estatal, que después gente como Servando Ortol, a partir de la novela de Iglesias, que en aquel año escribe en 1909, hace la investigación y nos encontramos con que efectivamente el gobierno encabezado por Enrique de la Madrid tuvo mano en esta actuación, que fue la artera ejecución de los hermanos Bartolo y Marciano Suárez, hijos de doña Donaciana Orozco. Allá en Tepames los masacran a los muchachos, 2 jóvenes,
prácticamente menores de edad, en razón de que los acusaban de abigeos, de una serie de cuestiones criminales que no fueron probadas, eran motivaciones nada más, y primeramente los duermen, y así semidormidos les cae la policía y les aplican la ley fuga sin que se hubieran fugado, y los masacran. Pero no solamente eso, hacen escarnio de los cadáveres y los tratan de la peor manera. Esto motiva que el detractor principal de Enrique de la Madrid se levantara prácticamente con esa bandera y exigiera la salida de Enrique de la Madrid. Ese es el segundo suceso, 14 de marzo de 1909. Y el último de los tres que yo radico es el del 27 de diciembre de 1909, cuando viene Francisco Ignacio Madero, se reúne y encuentra este sentir aquí en su campaña antireeleccionista. Oye, y estos tres, nada más brevemente, porque ya estamos casi sobre el tiempo, y quiero pasarte también algunos comentarios de la gente que está muy participativa. Estos tres sucesos, ¿cómo afectan la revolución o la participación de Colima en el movimiento revolucionario? Yo creo que son determinantes. Por un lado, cae en desgracia Enrique de la Madrid, es decir, el presidente deja de verlo como lo veía, como el menor de sus gobernadores, porque era el más joven en la odontocracia que había en aquella época. Lo deja de proteger, escucha a la señora, a doña Donaciana Orozco, le da cabida, le da presencia y endereza una investigación por parte del gobierno federal en contra del gobernador, lo que lo presenta como un débil. El enfrentamiento pues se da la matanza de estos muchachos, y remata Francisco y Madero en razón de que se presenta como una solución a la problemática que estaban viviendo no solamente los campesinos de aquí, sino de otros lugares del país. Eso de alguna manera determina la participación de Colima en la Revolución Mexicana. ¿Y Colima se vuelve más cargado en contra de Porfirio Díaz o al revés? Fíjate que a nivel social no hay un esquema que pudiéramos apreciar que nos dijera de manera fehaciente que la sociedad de Colima se manifiesta. Más bien, los grupos interesados en derrocar al gobernador, que eran los grupos de la misma oligarquía dominante. Pero esos grupos se le cuadran a Porfirio Díaz. Lo aprovechan en contra del gobernador. Lo que fortalece a Porfirio Díaz aquí, ¿o no? De alguna manera, pero hay un manifiesto que se da después del llamado a levantarse en armas el 20 de noviembre de 1810, el 28 de 1910, el 28 de noviembre de 1910, el Congreso local, la 18 legislatura, se pronuncia a favor del buen gobierno del presidente Díaz. Pues bueno, ya más o menos nos contaste, te cuento algunos comentarios de la gente. Una persona de nombre Rafa nos dice: a mí siempre me dijeron en la primaria que la I de Madero era Indalecio y no Ignacio. Pues te dijeron mal, ¿no? Así es, con todo respeto. Fue mucho tiempo la creencia, ¿no? Bueno, crecimos con esa creencia hasta que hace, ¿qué será? 8 años, 9, esta creencia se quita, se deslegitima cuando se presenta la fe bautismal de Francisco Ignacio por San Ignacio de Loyola. Y el profesor investigador de la Universidad de Colima, de la Facultad de Ciencias, Carlos Moisés Hernández, te envía saludos, dice: saludos a mi paisano Noé. Esos Suárez eran mis bisabuelos, dice. Un abrazo para Carlos Moisés, un científico que admiro, respeto mucho, además de que me enorgullece que sea mi paisano. ¿Qué valoración haces tú del personaje de Madero? O sea, ¿era realmente una mente de avanzada o simplemente pues había tanto miedo en la aristocracia mexicana que uno que planteó ciertas ideas pues empezó a tener eco? ¿Cómo evalúas a Madero? Bueno, yo creo que se resintió él en razón de que él quería ser vicepresidente. Lo desprecia el presidente Porfirio Díaz, propone a otro personaje, y esto motiva que de alguna manera se sintiera ofendido Francisco y Madero y empezara su propia causa
para derrocar al presidente, no tanto para ocupar la presidencia. Se dan las circunstancias y finalmente ocupa la presidencia de manera temporal. Lo veo como un individuo débil, lo veo como un individuo sin carácter, sin convicciones, sin ideales, quizá producto de las circunstancias y de su propia condición. Pero con un planteamiento que con el paso de la historia pues fue muy importante y que nos marca, ¿no? Como sistema político, el de la no reelección, ¿no? Tuvieron que pasar muchísimos años para que en el ámbito legislativo y municipal nos atreviéramos a confiar en algo que, políticamente en otros lados es lo más normal, que es la reelección por ciertos periodos, y aquí quedó como tatuado esa consigna maderista, ¿no? Definitivo, hasta hace un par de años se quita esta definición a favor de los alcaldes y de los diputados locales, y entiendo que los diputados federales se pueden reelegir, más no así el presidente de la República. Ni los gobernadoras. Ni los gobernadores. Noé, pues un placer conversar contigo. Desgraciadamente el tiempo se nos fue un poquito rápido, entre que nos trabamos para empezar a tiempo y lo demás, pero habrá que repetir la invitación, buscar pues cualquier pretexto histórico para seguir conversando estos interesantes temas contigo. Gracias y muy buenos días. Buenos días Miguel Ángel, y bueno, yo lamento de veras que se nos vaya el tiempo tan rápido. Me había preparado para un poquito más porque hay cosas curiosas de la revolución en Colima. Pues bueno, vemos la manera de platicarlo. Noé Guerra, director del Archivo Histórico del municipio de Colima. Desgraciadamente se nos terminó el tiempo. A nombre de todo el equipo que hace posible este programa, yo me despido. Soy Miguel Ángel Vargas y les deseo el viernes y el fin de semana que ustedes se merecen. Informe 24. Esta fue una producción de estacionpacífico.com para Grupo Audiorama Comunicaciones.